responsabilidad en la iglesia, saber cómo llevarla adelante. Son consejos de Dios. Y hay un tema que es recurrente, yo no sé si lo han notado, en primera y segunda Timoteo, en otras cartas también, pero en la pluma de Pablo especialmente, son las advertencias contra las falsificaciones. Él está muy preocupado por esto, y esto aparece una y otra vez, de aquellos que enseñan diferente doctrina, no lo permitas. Bueno, después de obreros fraudulentos, de falsos hermanos, la cristiandad no es solamente la que se reúne aquí en Villa Urquiza, la cristiandad en el mundo es muy grande, muy vasta, y hoy podemos tener una idea de cómo está funcionando a través de Internet. Antiguamente había que ir a determinado lugar, cosa que no hacíamos, ver otras formas, algunas cosas se hacen públicas, otras las podemos ver por Internet. Es una hora de muchísima confusión en el pueblo de Dios, donde surgen muchas veces personas que nos hacen acordar de estos consejos y advertencias. Me hace acordar de los padres, ¿no? Cuando damos tantos consejos y a veces el chico dice, papá, ya te escuché, ¿hasta cuándo, papá? Bueno, con los años se da cuenta que el papá no estaba tan equivocado y que el tema es peligroso. Hermano, el texto comienza diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos donde hay que estar atentos. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Lo siempre pasa de recibir el daño. Vos y yo, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha, decía el apóstol Pedro, que alumbra el lugar oscuro. Atentos, mirando cada día, escudriñando la palabra acerca de estos peligros. ¿Cuáles son las limitaciones? Un poco lo estábamos diciendo el jueves pasado, acerca de aquella parábola que el Señor nos refirió, hablando del campo, que un buen hombre sembró con semilla buena, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Y ahí la cosa se complicó porque crece tanto lo uno como lo otro. El trigo y la cizaña se parecen bastante exteriormente, pero no lo interno. El trigo se come, la cizaña no. Y bueno, le dijeron si lo cortaban. El Señor dijo, dejen que esto crezca juntamente lo uno con lo otro, que ya Dios se va a ocupar cuando Él venga. Pero entre tanto, la verdad es que la cizaña crece junto al trigo, y en la obra evangélica, en el mundo evangélico, hay mucho de cizaña, lamentablemente, crece junto al trigo, junto a cristianos honestos, sencillos, hasta a veces un poco cautos, que no ven el peligro y son dañados. Son dañados. Por eso vamos a encontrar, tal vez reiteradas veces, algunos otra vez con lo mismo. Bueno, hermano, tomémoslo en serio porque la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo a través de la mano de cerca de 40 hombres en 1600 años. Es un milagro este libro que vos tenés bajo el brazo, y yo también, y fueron escritas para nuestro provecho, dice la palabra de Dios. Así que le pone en mente, mirá que van a venir tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por este tema que estamos hablando. Y comienza describiendo un tipo de persona que realmente llama la atención. Leemos el verso 2, tenemos todo, 2 Timoteo, capítulo 3, leemos verso 2, porque esos tiempos van a ser peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Anda viendo las características. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Aman al Señor? No, se aman a sí mismos. En otro pasaje dice, sirven a sus propios vientres, a sus propios deseos. ¿Le importa el Señor? No le importa, no le importan los creyentes, y lo más probable, seguro, es que no le conozca al Señor. Por lo menos este caso que vamos a leer. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella,
A estos evita. Una característica desastrosa, ¿no? Alguien que tiene todas estas características realmente es alguien monstruoso, que cualquiera que lo ve sale corriendo. Sin embargo, tienen apariencia de piedad. Son lobos disfrazados de oveja, que se meten en medio del pueblo de Dios. Esto lo vuelvo a repetir, pasa en la gran cristiandad. Una vez dice, bueno, ¿quién será de acá el de Urquiza? ¿Quién es el lobo? No, hermano, no. Confiamos que no. Conocemos al Señor, obviamente conoce el Señor a los que son suyos. Estamos hablando de la gran cristiandad y de personas que pueden entrar por esa puerta, como la de cualquier otro lugar de reunión, con estas características que mencionan al Señor, que hablan de Dios, hasta a veces traen algunas novedades que a los cristianos sencillos llama la atención. Y como decían los viejos, si es nuevo no es verdad, y si es verdad no es nuevo, no hay nada nuevo. Ya está, lo que hay que hacer es practicarlo. Las personas tienen estas características horribles, amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que de Dios. A estos, evita, tened cuidado con esta gente. Desde la primera hora de la cristiandad se plantó la cizaña crece, están en medio de ellos. Bien, hermano, cuánto más creció en 2000 años, hoy hay una gran confusión en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia también de ellos en 2 Corintios? Vamos a leer juntos, 11. Verso 13, 2 Corintios 11, verso 13, se refiere también a estos hombres y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy están de moda los apóstoles, por todas partes surgieron los apóstoles y los profetas. Ya hemos enseñado alguna vez el tema del apostolado. Para ser apóstol del Señor, es necesario haber sido testigo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Por eso cuando se suicidó Judas y hubo que buscar el reemplazante, debía ser alguien testigo de la vida, de la obra del Señor, de su muerte y de su resurrección. Esas tres características son para los apóstoles de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado, literalmente significa enviado. ¿Podríamos llamar nosotros apóstoles a aquellos hermanos y hermanas que hemos enviado a distintos puntos del país o al extranjero para llevar el Evangelio? Son enviados. Podríamos, ¿por qué no lo decimos? Para que no haya confusión. El Señor nos envió a nosotros por todo el mundo. Por lo tanto, podemos decir que somos enviados, que somos apóstoles. Lo podríamos decir, pero llama a confusión. Estos hombres que aparecen hoy en tantos y tantos lugares, no sé quién los ha denominado apóstoles, si lo han hecho ellos a sí mismos, en algún ritual extraño, no lo sé, pero no son apóstoles de Jesucristo. Tal vez sean de la iglesia, tal vez sean como vos y yo enviados a predicar el Evangelio, pero pretenden la autoridad de los apóstoles de Jesucristo, lo cual es muy distinto. El Señor a los apóstoles le confirió una autoridad que no la confió a otras personas, menos a estos que dicen ser apóstoles y a veces son motivo de desastre y de vergüenza para el Evangelio. El apóstol que se lo llevan preso, el pastor que tiene un historial terrible, los profetas que profetizan mentira. Los profetas que profetizaban mentira tenían un cargo muy serio sobre ellos porque están tomando el nombre de Dios en vano y mintiéndole al pueblo de Dios. Los falsos profetas existieron siempre y Dios tiene queja fuerte contra ellos. Hay de aquellos que curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, y en ese entonces con Israel no había paz. Israel se tenía que convertir de sus malos caminos y ellos decían no va a pasar nada, Dios está con ustedes. Y si le pagaban bien,
profetizaban mejor todavía, si le pagaban mal, te profetizaban desgracia. Este tipo de delincuentes estuvo en Israel y hoy está metido en la iglesia, lamentablemente. Sumado a los que te sanan y no te sanan, más los que te sacan plata. Bueno, la gente es abusada y dañada de todas las maneras que vos te puedas imaginar. Esto pasa. Y nosotros tenemos que estar atentos. No todo, dijo el Señor, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este tipo de persona, lo menos que hace es la voluntad de Dios. Se sirven a sí mismos, cuyo Dios es su propio vientre, llenar sus apetitos, que a veces son dinero, a veces son de fama y a veces son carnales. En los más o menos 30 años que visito este lugar, algunas historias se repiten, así que alguno que estuvo de muchos años va a saber perdonar. Pero en una ocasión, en la reunión nuestra de oración, que es los días martes, se acercaba un señor mayor trayendo a su hija, una mujer de mediana edad, para el culto de oración. La mujer entraba y luego se quedaba en la puerta. Y lo saludaba amablemente, lo invitaba a entrar. Me dice, no, no, le agradezco. Y siempre se quedaba en la puerta. Y llegaron los días de frío y este hombre se quedaba en la puerta. Mire, entre, le prediqué todo lo demás. Me dice, mire, no lo tome mal, yo le voy a decir por qué no entro. Yo la traigo acá porque a mi hija evidentemente le hace bien. Vine a orar acá, yo veo que ella está mejor. Mi hija tiene un problema. Por un lado es viuda y se volcó al alcohol. Un problema de alcohol muy serio y recién ahora más o menos está saliendo adelante. Así que yo la llevo, la traigo, está en una etapa promisoria, por así decirlo. ¿Y sabe por qué no entro? Yo soy judío, pero ese no es el problema. El problema es que hace varios años llegó una especie de pastor, copastor de un pastor por aquel entonces muy conocido en la década de los 90, y empezó a interesarse en mi hija y ellos dicen discipular. Bueno, empezó a discipular a mi hija. Venía a casa, le enseñaba la Biblia, copastor de un pastor muy conocido. Bueno, nosotros abrimos la puerta de la casa, esta persona venía, se ocupaba. Pasado un tiempo, un día me dijo que tenía interés en mi hija, en casarse con mi hija, siendo mi hija viuda. Yo no le vi el problema, lo seguimos recibiendo en casa. Bien, con todos los términos evangélicos que se pueden mencionar, esta persona los mencionaba, traía la Biblia, le enseñaba pasajes de la Biblia, pero un día aparecieron algunas botellas de alcohol en mi casa. Entonces le conté la historia de mi hija, si es que ella no se la había contado, que se había recuperado del alcohol, que en casa lo último que voy a ver es alcohol, ni siquiera alcohol fino, nada, absolutamente nada, porque ella había tenido una experiencia con el alcohol terrible y no querían volver. Este hombre me dijo que como el Señor había hecho una obra de restauración en la vida de mi hijo muy grande, en la vida de mi hija muy grande, había que poner el alcohol para ver de qué manera ella lo resistía. Bueno, le explicó una cantidad de cosas muy evangélicas. Por lo tanto, este hombre en su sencillez le creyó. Pasado el tiempo, llegó un día y la puerta estaba abierta, la hija estaba tirada en el piso totalmente borracha y su casa estaba totalmente desvalijada. Este es el problema. Cuando alguna chiquita no aparece embarazada, cuando alguno no aparece estafado. Hay un hombre muy nombrado, en estos días le confirmaron una condena de 12 años por una estafa del tipo Ponzi, que le llaman. Este hombre anduvo entre las iglesias a través de algunos hermanos que empezaron a ofrecer una especie de 7% mensual en dólares, lo cual es un absurdo y es una locura, pero bueno, algunos participaron, y como son las estafas Ponzi, los primeros que ponen son los que reciben, y son los que dan testimonio de haber recibido un 7%, para que entre un montón de gente. En nuestras iglesias también, este hombre, no voy a mencionar el apellido porque no vale la pena, es muy conocido, se está mencionando a cada rato, juntó una cantidad de dinero importante. Muchos, vuelvo a decir, hermanos, conoce el Señor a los que son suyos, le hicieron la difusión, uno se la hizo por una radio cristiana, para el caso entró un montón de gente poniendo miles de dólares algunos. Como todas las estafas Ponzi, cobran los primeros y los últimos no cobran nunca más.
Esto lo hizo acá, lo hizo en Uruguay, lo hizo en los países limítrofes. Este hombre está preso, recién ahora le confirman una condena de 12 años. Como siempre, lo de la condena se cumplirá o no, porque acá está la buena conducta y un montón de vericuetos más, pero el dinero de esas personas no lo ven nunca más, como suele pasar en este país. A lo mucho se detiene a la persona, no se le saca el dinero. Por lo tanto, cuando este hombre un poco se calme la opinión pública y algunas cosas más, seguramente salga a disfrutar el dinero de los cristianos. Que fueron los hermanos, por un lado cautos, por otro lado codiciosos, también, por eso se cae, porque si alguien te habla del 7% mensual en dólares, tenés que entender que no es normal, es como si alguien te vende el equipo de música en 200 pesos, no es normal, es un precio vil, y es una historia viejísima para la gente que cae por codicia, y en estos casos por simpleza. Vuelvo a decir, cuando la estafa también es emocional, cuando la estafa es en la fe. Hay gente que se apartó del camino por este tipo de personas. Por eso dice, a estos evitalo. No es que te junte cada tanto. A esta gente con estas características hay que evitarla. El lenguaje evangélico se aprende en no más de un mes. Si no perteneces a la iglesia, en un mes estás hablando en evangélico, hablas de que el Señor puso en tu corazón, de que estás orando. Todo esto se aprende en un mes más o menos. Ya tenemos un erudito evangélico más en medio nuestro, hablando en evangélico, lo cual da a confiar, decimos, es creyente, y la Biblia dice el diablo también es creyente y tiene miedo, lo dice el libro de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, el diablo también y tiembla. Así que hermano, la advertencia yo veo que es reiterada en la Biblia, y tal vez vos pienses lo mismo, pero cuando Dios dice algo muchas veces, es porque realmente es muy importante que Dios no lastime tu vida. Sigue adelante, dice que estos también, verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversos malos deseos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas no solamente generan escándalos de dinero, sino también muchos escándalos en todo lo que tiene que ver con lo moral. Y normalmente son tres los problemas, lo dijimos el otro día: fama, plata, mujeres. Son sus tres debilidades. Como ahora se está incrementando mucho también el ministerio femenino y tenemos pastoras, tenemos mujeres profetas, ya esto no es privativo del hombre, también hay mujeres que estafan, engañan, sacan plata con supuestas curaciones que no se realizan nunca. Entonces se le dice a la persona que no tiene fe, después de haber puesto una cantidad de dinero, entonces ya se quedó sin dinero y sin fe. Las dos cosas. Esto es el mundo evangélico. No necesariamente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta de verdaderos hijos de Dios. En todas partes del planeta. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los demás, muchísimas imitaciones, hermano. ¿Te vas a poner de socio? Cuidado. ¿Te vas a poner de novio? Cuidado. ¿Te vas a poner de novia? Cuidado. Y es una persona que tema a Dios, como hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Y guarde sus mandamientos. Estos hacen desastres. Se meten en las casas, como se metió este copastor del pastor tan famoso. Emborrachó a la mujer, vaya a saber cuántas cosas más, y llevó todo lo que había en la casa. Atracó el camión de culata y listo. Era imposible hablarle al padre del Evangelio. Entre otras cosas, como decía Jorge Jupás, un querido hermano que ya está con Cristo, visitó mucho este lugar, le cortó la oreja al padre para el Evangelio. ¿A qué se refiere esto? Cuando fueron a detener al Señor en el huerto de Getsemaní, Pedro, impulsivo como siempre, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Se llamaba Malco. Y bueno, evidentemente le cortó la oreja porque se corrió. La espada estaría apuntada más o menos acá, le iba a partir el cráneo por la mitad. Al verla se corrió, le cortó la oreja. Después el Señor se la puso en vuelta en su lugar, lo sanó. Le dijo: Pedro, no es así. Pero le cortó la oreja. Y Jorge decía: esta gente le corta la oreja a la gente para escuchar el Evangelio.
el día de mañana no quieren saber absolutamente nada, como el padre de la chica que no quería siquiera entrar. Tenía terror. Bueno, hermano, estas cosas andan sueltas por todas partes y están sueltas en internet y por ahí la ven tus hijos. Porque de repente nosotros podemos tener el discernimiento para entender, pero todas estas novedades se meten en el comedor de tu casa, se meten en tu computadora, lo ven tus hijos, esto y millones de cosas más. Un montón de cosas más. El verso 8 dice, y estos de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, aquellos que en la corte del faraón hicieron los milagros que hacía Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Qué significa? No sirve, están reprobados. No son personas de fe. Resisten la verdad, corruptos de entendimiento, están podridos, están corrompidos. Algo corrompido es algo podrido, tiene la cabeza podrida y ahí es el eje de todas las cosas. Lo está diciendo la Biblia. Mas no irán adelante, verso 9, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Mis amados, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Eso lo dijo el Señor Jesús. Pero entre tanto, estos personajes, hombres o mujeres, le hacen muchísimo daño al pueblo de Dios. Y lo que el diablo busca es eso, infiltrar gente en las filas de verdaderos hijos de Dios. Tal vez, repito, un poco cautos de abrir la puerta enseguida. Proverbios dice, el que mucho abre la puerta, su ruina acarrea. Bueno, cuando conocemos personas nuevas y demás, y vienen tal vez de otros lados con experiencias, vamos a ver cómo vive primero, después charlaremos otra cosa, pero vamos a ver si aparece algún fruto del genuino, el del espíritu, ¿no? Porque todo lo demás se imita. No hay peor disfraz para el diablo cuando se pone la Biblia abajo del brazo. Ahí es para temer. La gente se cree como el exorcista, da vuelta la cabeza como una licuadora, vomita, escupe clavo, todo ese tipo de cosas. No, el diablo es peligroso cuando más o menos se arregla, se pone la Biblia abajo del brazo y si es un ministro de él, el diablo se disfraza como ángel de luz. Sus ministros también. ¿Y qué es lo que dice la gente? Esto es de Dios. Bueno, no todo lo que menciona Dios necesariamente es de él. Pero bueno, vamos cerrando hacia el final con una frase que se repite alguna vez. Pero tú. Pero tú. Todo esto es realidad. Hoy más palpable que nunca. Podemos ver el culto que a vos se te ocurra, el más extravagante, gente se tira al piso, vamos, barbaridades de todo tipo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así como estaban todos estos malos ejemplos y son reales, también están los buenos, hermanos, como el del apóstol Pablo, a quienes nosotros tenemos que imitar su fe. Eso es lo que dice la Biblia, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, hombres y mujeres de Dios, e imitar su fe. Es verdad que en este tiempo también que está Pablo escribiendo, ya el circo había comenzado y había de todo, pero tú seguiste mi doctrina, propósito, longanimidad. Hay un buen ejemplo. Muchos buenos hermanos y hermanas que nos son de ejemplo, que los tenemos que mirar. Hermanos, no se enseña solamente en este lugar. Este lugar es un pedacito de la enseñanza. Son muchos los hermanos y hermanas que nos enseñan con su diario vivir, con su forma de proceder, y tal vez nunca estuvieron aquí en el púlpito. Y nosotros tenemos que mirar esas vidas. Yo conozco muchos hermanos así, por lo menos en la iglesia, gracias a Dios, hay unos cuantos. Y yo los admiro. La gente piensa que el que está acá adelante es el mejor y es el hombre de más fe. No necesariamente es así. Dios nos ha dado una tarea para hacer. Pero entre las sillas, grandes hombres y grandes mujeres, a quienes imitar. Saber que no estamos solos en esta lucha contra las imitaciones. Saber que Dios tiene un pueblo
que Él se reserva un pueblo que conoce bien a los que son suyos y nos advierte que no nos lastimemos. Dice, más los malos hombres, verso 13. Perdón, verso 12 no lo leímos. Así como Pablo tuvo todas estas pruebas, en Listra fue apedreado, tantas cosas más, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un texto que airadamente lo hemos citado muchas veces. Si vos te lo querés tomar en serio el Evangelio, vos te lo querés tomar en serio, por el diablo se saca la lapicera de la oreja, abre la libretita negra. Vos, Dani, ¿querés en serio? Te anota, ¿eh? ¿Quién más quiere en serio? ¿Jorgito quiere en serio? Te anota y te va a tener muy en cuenta. Te va a tener muy en cuenta. Se va a ocupar él y sus demonios de que la cosa no avance. Por eso dice, no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios, gobernadores de la oscuridad. Sobre todas aquellas cosas está el Señor, pero están sueltos, hermano. El diablo está suelto todavía, sus ministros también. Y le van a poner tropiezo a todo aquel que se lo quiera tomar en serio. Por eso, si vos decís, me estoy poniendo las pilas con el Señor y me pasa de todo, quedate tranquilo que va por el buen camino. Entonces, todos los que quieran esta decisión es la mejor. Vivir piadosamente es la mejor. El diablo te va a trastornar. Después de ser bautizado en un día glorioso, el Señor, cuando se escuchó el cielo, la voz del Señor, del Padre, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue tentado 40 días. Luego de todo aquello que ocurrió, que la mayoría de nosotros lo conocemos, dice el texto, y el diablo le dejó para siempre. El diablo le dejó por algún tiempo. Va a volver, especialmente el día que estemos debilitados. El salmista decía, me asaltaron en el día de mi quebranto, más que vos fue mi ayuda. Hermano, el lobo se dedica a la presa más fácil, a la presa débil, al que se apartó del rebaño. Ese es el candidato del devorador. Por lo tanto, habrá persecución para los que quieran vivir piadosamente, pero el Señor me libró, dice Pablo. El Señor nos ha de librar, pero nosotros debemos mantener los ojos abiertos. Mas los malos hombres, verso 3, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Toda esta gente que aparece siempre me hace acordar a los juegos artificiales, ¿no? Llegan las Navidades y miramos el cielo, muchos vecinos los arrojan. Una cosa maravillosa, lástima que dura poco, normalmente en 1 minuto, 2 minutos, se terminó. ¿Y qué es lo que encontramos en la vereda de nuestra casa, en las calles? Está lleno de cartuchos de cartón, de donde salieron esas luces maravillosas, y hoy no son otra cosa que un cartón quemado, que no sirve absolutamente para nada, ni para el cartonero, y estos son este tipo de personas. Por un momento es un brillo, es la renovación, es lo que estamos necesitando, dicen muchos hermanos, para darse cuenta que después no son más que estrellas fugaces, que desaparecen como aparecieron, y no permanecen en el tiempo. Como aparecen, desaparecen. Después de un tiempo vendrá otro, con sus juegos artificiales y sus luces, también va a desaparecer. ¿Cómo van? Engañando y siendo ellos también engañados. Verso 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Bueno, este texto también lo hemos citado muchas veces y lo llama a permanecer. Así como estos desaparecen como estrellas fugaces, el verdadero cristiano no es un juego artificial. Dice la Biblia, es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Permanece a través de los años. El verdadero hijo, la verdadera hija de Dios, tiene una luz más tranquila. El sol no, el sol, la tierra, no sube de golpe. Algo paulatino, va viniendo la luz de la mañana,
hasta que el día es perfecto. Esa es tu vida y esa es la mía. Lo demás, fuegos artificiales. ¿Y qué tengo que hacer? Persistir. Persistir en lo que aprendí y me persuadí. Hermano, nosotros nos manejamos por convicciones, por principios. La Biblia tiene principios, la Biblia es un libro de principios, por eso es atemporal. Si no, no serviría para hoy, porque las enseñanzas del siglo I hoy no se aplicarían. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Biblia? Principios, que cuando los guardamos somos muy bendecidos. Los principios son para siempre. Bueno, persistí en lo que aprendiste y te persuadiste, si es que lo aprendiste de personas fieles. Hermano, resistencia, lo que decimos siempre. No fuego artificial. Luz de la aurora. Tu vida y la mía. Termina con un texto maravilloso y nuestro tiempo también, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda, del Antiguo Testamento, Génesis 1, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Toda es inspirada por Dios. ¿Qué significa que es inspirada? Inspirada. La palabra original dice que es como respirada. Fue el aliento que Dios dio, salió de adentro y lo dio a aquellos que han escrito guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que la palabra de Dios es inspirada? ¿Saben cuántos evangelios circulan? 27 evangelios. El Espíritu Santo apartó 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 27 evangelios hay, históricos. Hay más de 2 apocalipsis, algunos de Pedro, que lo atribuyen a Pedro. Hay un montón de escritura del primer siglo y del segundo siglo, pero no se los considera inspirados. Ahora, ¿qué hace falta para considerar a un libro inspirado? Sencillamente que no tenga contradicciones, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. El libro es inspirado, obviamente en su idioma original, no en la traducción nuestra, porque no tiene contradicciones históricas, geográficas, ni teológicas. Un libro es inspirado, el pueblo antiguo de Dios consideró el Antiguo Testamento inspirado, hay 8 libros que se llaman libros apócrifos, algunas Biblias los contienen, consideramos que no son inspirados, el pueblo judío consideró que no son inspirados porque contienen errores teológicos, geográficos o históricos. Cuando la Biblia dice algo acerca de geografía, será cuestión de empezar a buscar. Todos los arqueólogos serios usan la Biblia, entre otras cosas, para hacer sus búsquedas. Hay ciudades que están, pero la ciudad no está, tal vez está 50 o 100 metros abajo, con un montón de civilizaciones distintas arriba. Si Dios dice que está, está. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede contradecirse a sí mismo. Ni en la historia, ni en la teología. Nunca el Espíritu Santo va a guiar a algo que la Biblia diga lo contrario. Es un principio, esto guardalo. El Señor me guió. Si es lo contrario a lo que escribió hace 2000 años, el Señor no te guió. Tengamos cuidado, hermano, de toda esta mezcla que anda en la cristiandad, anda en la red, anda en tantas cosas más. Son amadores de sí mismos, cuyo Dios es el vientre. Son amadores de los deleites más que de Dios. Y lamentablemente lastiman el amado pueblo de Dios. Señor te bendiga, si el Señor lo permite, terminaremos el próximo jueves, si no terminamos ahora 2 más, con 2 Timoteo capítulo 4.